Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la serie de ejercicios del nuevo tema, que son los componentes rectangulares de la velocidad y la aceleración. Muy bien, para esto vamos a hacer el problema 11.90 del libro de dinámica de Bill Johnson de la novena edición, en donde se nos muestra la siguiente parábola en este sistema de coordenadas XY, donde tanto X como Y nos dicen que se expresan en metros. Listo. Y además, la parábola también muestra su función respectiva, ¿no? Y igual a 5 menos 2x al cuadrado. Bueno, y también en el gráfico se puede observar a nuestra partícula que se está desplazando, que sería esta que le he pintado de rojo. Y bueno, nos dicen aquí que según el plano cartesiano, este se encuentra con respecto al eje Y, se encuentra en una posición de menos 3 metros, mientras que para X, este está en una posición de 2 metros. Y además se nos dan las posiciones para cada eje, es decir, para X y para Y, respecto al tiempo. Y bueno, lo que nos piden en primer lugar, antes de entrar a la resolución de ejercicios, es demostrar que esta trayectoria de la partícula es parte, que la trayectoria de la partícula, es decir, estas dos posiciones X y Y con respecto al tiempo, forman parte de la parábola que se muestra, o sea, de esta que está de color azul. Bueno, lo que podemos primero hacer para corroborar esto, nos dicen de dato que esto, la partícula aquí se encuentra con un tiempo igual a 0. Entonces ustedes mismos pueden hacer los cálculos aquí y reemplazar por el tiempo 0 para ver si está correcto esto en primer lugar. Por ejemplo, aquí tenemos 2 coseno de pi por el tiempo, pero si el tiempo es 0, quiere decir que todo esto se transforma en 0, y el coseno de 0 es 1, por lo tanto el resultado me saldría 2 metros, que coincide con esto. Por lo tanto aquí estamos bien. Pero ¿qué hay de t para el eje y? Aquí sería el coseno de 2pi por el tiempo 0, también 0 otra vez, el coseno de 0 es 4, con el negativo menos 4, sumado con 1, menos 3. Ah, entonces sí coincide. Pero ¿existe otra forma de probar esto? Pues claro, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues aquí yo he escrito esto, y es que he puesto la función aquí, de y igual a 5 menos 2x al cuadrado. Aquí, este y está en función a x, ¿cierto? X es el que va a cambiar, pero yo lo quiero pasar en función del tiempo. Por lo tanto, este x lo voy a reemplazar con la posición de x respecto al tiempo. De esta forma voy a obtener lo que sería mi posición y, pero ahora en función al tiempo. Porque ahora nuestra incógnita es el tiempo t. Listo. Si ustedes siguen resolviendo esto, les quedará que la posición y con respecto al tiempo va a ser igual a 5 menos 8 coseno cuadrado de pi por tiempo. Todavía no se asemeja, ¿cierto? Pareciese que no son iguales. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Pues aquí tenemos que chequear algo que es de trigonometría. Y es que en trigonometría existía una propiedad que nos decía que el coseno de 2 veces un ángulo cualquiera, en este caso yo lo he llamado ángulo teta, va a ser igual a 2 por el coseno al cuadrado del ángulo alfa, ¿no?, menos 1. Entonces, si nosotros queremos despejar el coseno al cuadrado, sería de esta manera, ¿no? El coseno al cuadrado de un ángulo, en este caso yo lo he llamado un ángulo alfa, va a ser igual al coseno de 2 veces ese ángulo, el menos 1 pasa a sumar y el 2 pasa a dividir a ambos. Y alfa puede ser cualquier ángulo. Eso quiere decir que si yo digo que ahora alfa me es igual a pi por t, aquí lo voy a poner, si alfa es igual a pi por el tiempo t, quiere decir que el coseno al cuadrado de pi por t va a ser igual al coseno de 2 veces pi por t más 1, todo esto dividido entre 2. Ah, y mira, este coseno de cuadrado de pi por t es precisamente esto, ¿cierto? Es precisamente esto, o sea, puedo reemplazar los datos, ¿no? Es de esta manera que si yo a esta función lo llamé una función 1, ahora volvemos a la función 1, solo que esta vez reemplazando por esta propiedad. Y de esa manera, ustedes resolviéndolo van a obtener que, bueno, 8 dividido entre 2 va a ser 4, ¿no? Por lo tanto sería 5 menos 4 el coseno de todo esto, y menos 4 por más 1, menos 4, y por lo tanto, finalmente quedaría de esta manera. La posición de y con respecto al tiempo va a ser igual a 1 menos 4 coseno de 2pi por el tiempo, que coincide con el dato que nos habían dado en un inicio. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto,
podemos confirmar que efectivamente la trayectoria de esa partícula forma parte de esa parábola. Y esa sería la respuesta a esa primera incógnita. Listo, ahora sí vamos a pasar a los ejercicios, comenzando con la parte A del problema. Ok, y entonces la parte A y B del problema nos pide exactamente lo mismo que el ejercicio que hicimos antes, el día de ayer, que por aquí les estaré dejando, en el cual nos pide hallar la velocidad y la aceleración para ciertos tiempos. En este caso, en la parte A del problema nos pide hallar el tiempo 0. Entonces, nosotros tenemos acá nuestras posiciones tanto en X como en Y en función del tiempo, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues ya sabemos cómo hacer las derivadas, ¿cierto? La velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, podemos hallar cada una de sus velocidades. Que, si recuerdan bien, el hecho de poner una X o una Y con un puntito arriba significa la primera derivada, o sea, la velocidad. Mientras que tener dos puntitos significa la segunda derivada o la aceleración. Entonces, la derivada de esto no es más que esto, ya que la derivada del coseno es menos seno, por lo tanto he puesto el negativo y lo he cambiado al seno. De toda esta función, que en este caso sería pi por t, pero se deriva también lo que está interno, y la derivada de pi por t es pi, por lo tanto el pi sale también. Y aquí también es lo mismo, en este caso la derivada del coseno es menos seno, con el negativo se transforma en positivo, esto sale, 2pi sale, y se multiplica con 4, por lo tanto sería 8pi. Por el 1 no hay problema porque es una constante y por lo tanto es 0. Y bueno, lo siguiente sería nuevamente sacar la derivada para hallar la aceleración. Y quedaría de esta manera. Listo, ya tenemos nuestros datos tanto para posición, velocidad y aceleración. Aunque lo que nos piden es velocidad y aceleración. Así que bueno, al igual que el ejercicio anterior, vamos a ir trabajando, ¿no?, cada uno de ellos. Entonces, para el primer caso, la velocidad con respecto al tiempo 0 va a ser igual a 2pi por el seno de pi por 0, y nosotros sabemos que cualquier número multiplicado por 0 es 0, y el seno de 0 es 0, por lo tanto, todo esto va a quedar como 0, pero para su respectivo, ¿no?, eje. Recordemos que cuando estamos trabajando con el eje X, se pone el vector unitario y, que representa a lo largo de ese eje. 0 tendría una velocidad de 0, mientras que para y, pues lo mismo, ya que también estamos hablando de un seno, y también todo multiplicado por 0 va a quedar 0 y por lo tanto va a quedar también 0, pero con su respectivo vector unitario, es decir, el j. Por lo tanto, la velocidad en ese tiempo 0 no es más que 0, ya que no hay ningún número, ¿no?, aparte de ese. Bueno, ¿y qué hay de la aceleración? Pues la aceleración aquí sí no va a ser 0, ya que esto va a ser pi por el tiempo 0, y el coseno de 0 sabemos que es 1. Tanto aquí como acá también el coseno de 0 va a ser 1. Por lo tanto, su valor va a ser de menos 2pi cuadrado, que es lo mismo decir menos 19.74 vector unitario y, que representa a lo largo del eje X, metros sobre segundo al cuadrado. Mientras que para la aceleración en Y sería 1, todo esto es 1, por el 16pi al cuadrado, que es igual a más 157,9 j, que representa el vector unitario en y, metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, ¿qué es lo que sigue? Pues simplemente ya sabemos que la aceleración va a ser igual a estos dos, ¿cierto? La suma de estos dos con sus respectivos vectores unitarios. Por lo tanto sería menos 19,74 y más 157,9 j, metros sobre segundo al cuadrado, que se puede representar. Hemos visto cómo representarlo, ¿cierto? Dibujamos nuestra partícula B, decimos la aceleración en X menos 19.74, o sea, menos 19.74 hacia la izquierda. Y luego sube, porque es positivo, 157.9. De esa manera obtenemos la aceleración, ¿no?, en el tiempo 0, la magnitud, la resultante, que por este triángulo rectángulo sabemos que es cómo hallarlo, ¿cierto? Y esto nos va a salir 159.13 metros sobre segundo al cuadrado, en precisamente esa dirección. Y finalmente, si es que quieren hallar también este ángulo alfa, va a ser igual al arco tangente del cateto opuesto, que sería esta, la velocidad en y, sobre el cateto adyacente, que sería la velocidad en x, que aquí no nos va a interesar el sentido, el signo, solamente la magnitud. De esa forma, el ángulo me va a quedar de 82.9 grados. Y yo le he puesto acá el simbolito para acordarme que estamos hablando de este respectivo ángulo. Listo. Y ya hemos terminado la parte A del problema. Ahora pasemos a la parte B.
Y la parte B del problema, como ya lo he mencionado, es exactamente lo mismo, hallar las velocidades y aceleraciones, pero esta vez para un tiempo igual a 1.5 segundos. Aquí tenemos cada una de las respectivas velocidades y aceleraciones con respecto a X y a Y, todos en función del tiempo. Pero antes, quisiera aclarar que nosotros, cuando decimos que el tiempo es 1.5, es lo mismo decir 3 medios, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto lo podremos reemplazar de esta manera. Porque el pi por el tiempo, que ahora es 3 medios, sería 3 pi medios. ¿Y esto qué cosa es? 3 pi medios sería como 270 grados, ¿cierto? Y el seno de 270 va a ser menos 1. Y el coseno de 270 aquí va a ser 0, ¿cierto? Entonces ya podemos decir que para el caso de la velocidad aquí va a ser menos 2pi, mientras que acá va a ser 0, todo. Pero aquí, sin embargo, nos quedaría que 2pi por 3 medios sería 3pi, ¿cierto? Y cualquier número multiplicado por 180 grados por el seno nos va a dar 0 siempre, ¿cierto? Por lo tanto, aquí sería el seno de 180 grados, que sería 0, mientras que acá sí tendría un valor. Entonces, por lo tanto, para el primer caso, como habíamos mencionado, aquí el seno de 270 es menos 1, por lo tanto, solamente quedaría menos 2pi, y esto es igual a 6.28i. ¿Por qué positivo? Pues porque esto, seno de 270, me va a salir menos 1. Con el negativo de aquí quedaría 6.28i. Y aquí, como he mencionado, el seno de 180 multiplicado por 3 me va a dar igual, de todas formas, 0. Por lo tanto, todo esto se anula. Y de esa manera, bueno, no hay necesidad de reescribir, dibujar nuestro triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque sabemos que, como aquí en y es 0, y este es el único valor, si ustedes hacen la función del triángulo rectángulo, van a ver que la resultante va a ser igual a ese valor. Y por lo tanto, el sentido va a ser precisamente ese. Como es en X, es una línea horizontal. Y como está positivo, la flecha indica hacia la derecha. Listo. Lo mismo pasa con la aceleración. Y es que aquí, como dije, el coseno de 270 grados va a ser igual a 0. Por lo tanto, la aceleración en X no existe. Mientras que aquí, la aceleración, en este caso, coseno de 180 grados por 3, sí me va a dar un número, que es menos 1, que se multiplica por este valor de 16pi cuadrados. Y de esta forma nos quedaría menos 157.9j metros sobre segundo. Y al igual que en el primer caso de la velocidad, aquí la resultante simplemente va a ser este valor, ya que este sería 0. Entonces, la resultante de la aceleración para ese tiempo 1.5 sería igual a 157.9 metros sobre segundo. ¿En qué sentido? Como solamente existe en j, quiere decir que es una recta vertical. ¿Y en qué sentido? Como es negativo, la flecha indica hacia abajo. Listo. Y con esto hemos terminado el ejercicio 11.90. Espero que lo hayan disfrutado, que me hayan podido entender y nos vemos en el siguiente ejercicio, que va a ser, les voy adelantando, el 11.93. Listo. Un gusto. Hasta luego.